Bueno, familia, muy buenos días. Estamos en unas fechas significativas para muchos, para otros no tanto. Pero lo cierto es que las Navidades para muchos son un tiempo donde se remueven muchas cosas, donde las emociones hasta se alteran un poco, porque las Navidades las solemos asociar a cosas que han pasado con nuestra familia. Por ejemplo, en mi familia hace ya unos años que falleció mi papá, y entonces las Navidades dejaron de ser un tiempo de alegría. Y desde aquel entonces las cenas y las comidas familiares en ese periodo siempre han tenido un matiz un poco triste, porque todos recordamos al ser querido que ya no está entre nosotros. Para otros quizá las Navidades aún tienen un sabor alegre, porque quizá cuando eran niños nunca veían a su papá porque su papá se había marchado de casa, pero siempre aparecía por Navidad y aparecía con algún regalo. Entonces algunos lo recuerdan pues muy bien, porque en esa época veían a su papá que no lo veían en todo el año. Otros a lo mejor nunca recibían nada o les daban carbón porque se habían portado mal, y entonces las Navidades eran algo indeseable, ¿sí? En otros casos, algunos recuerdan que las comidas familiares se convertían en peleas, en disputas, en discusiones, y lo que comenzaba bien terminaba bastante mal, y pasaban meses después sin que algunos en la familia se hablaran. Entonces, las Navidades son bien curiosas, ¿no? Porque la mayoría de la gente vive este tiempo como un tiempo de excesos, como un tiempo donde se puede gastar mucho, comer mucho, beber mucho, celebrar de muchas maneras y normalmente en desorden, y se olvidan de que en todo caso la Navidad sería para celebrar el nacimiento de Jesús. Hoy no voy a hablar de la Navidad porque en verdad nosotros vemos que la Biblia sí tiene un momento destacado para cuando nació Jesús, cuando se encarnó Jesús, mejor dicho, porque Jesús es Dios hecho hombre. Jesús ha existido desde siempre y existirá hasta siempre. Y Jesús vino del cielo a la tierra a nacer de una mujer virgen, de una mujer que quedó embarazada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos cuenta que Dios quiso que ese momento no fuera un momento de soledad para José y María. Vinieron unos pastores que habían sido avisados por ángeles del cielo para que trajeran unos presentes y adoraran al Mesías de Israel que acababa de encarnarse entre los hombres. También Dios proveyó unos sabios de Oriente. No eran reyes ni magos, por cierto, eran seguramente algún tipo de rabino o de maestro sabio entendido en la ley, y vinieron de lejos, guiados también sobrenaturalmente por Dios, para traer unos regalos al Mesías que se acababa de encarnar. Pero la Biblia no cuenta en ninguna parte que nosotros debemos celebrar año tras año el nacimiento de Jesús. No lo vas a encontrar en ninguna parte. Es más, nosotros podríamos olvidarnos de la Navidad y no pasaría absolutamente nada. Dios no se va a ofender. Dios no se va a preocupar porque nosotros nos olvidemos de la Navidad. De hecho, la palabra de Dios no registra ninguna celebración de cumpleaños de ninguna persona, ni de los reyes de Israel, ni de los grandes profetas de Dios, ni de Moisés, de nadie. No registra ningún cumpleaños. No era algo bíblicamente importante a los ojos de Dios. La Biblia nos enseña en Eclesiastés que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno está en la casa de luto, uno reflexiona sobre la muerte. Uno reflexiona sobre ese momento que nos va a llegar a todos en algún instante de nuestra vida. Ayer precisamente yo tuve la oportunidad de estar en una casa de luto.
falleció el papá de Francisco, el esposo de Rosaura, ya un hombre mayor, 90 años, y falleció repentinamente la noche del jueves, si no recuerdo mal. Y yo ayer tuve la oportunidad de estar un rato y acompañarlos y estar allí en la casa de luto. Y fue bien curioso porque, claro, todo el mundo está triste, todo el mundo está pensativo, reflexivo. Y en un momento dado estábamos en el cuartito donde se ve el cuerpo presente y estaba allí un familiar. Y bueno, entonces yo le pregunté, pero yo no le conocía y quería hablar un poco, pero en esos casos es como muy difícil hablar de algo, ¿no? Cuando hay un cuerpo presente ahí, muerto. Y entonces yo le dije, ¿cómo describirías la vida de tu papá? Era un hermano de Francisco el que estaba ahí. Y entonces él me empezó a hablar de su papá, pues mi papá era así, ¿sí? Hablando buenas cosas, tenía buen recuerdo de su papá. Y en un momento dado él dijo, y ahora donde esté, pues ahí está. Ahora donde esté, ahí está. Y dije, y nosotros dijimos, pues sí, donde esté, está. Porque claro, eso es verdad. Entonces él empieza a decir, porque yo creo en las energías. Y yo creo en las energías y no sé qué. Y el tipo tenía ahí su teoría, pues muy bien, nosotros le respetamos. No, tampoco quisimos entrar en un debate, no era el momento ni la ocasión, porque entraba y salía más gente. Pero la Biblia afirma en Eclesiastés 7, versículo 2 y versículo 4, que es mejor estar en la casa del luto. No rehuyas ir a un velatorio, ir a un entierro, no lo rehuyas. Yo sé que son momentos como un poquito, pero no lo rehuyas. ¿Por qué? Porque en ese momento tú eres motivado a pensar que tú un día vas a estar en un ataúd, la gente te va a estar despidiendo y ya no habrá tiempo de hacer nada más, ni con los vivos, ni con respecto a Dios. Aquel con el que te moriste enemistado, enemistado quedaste. Aquel a quien le debías dinero o te debía dinero, esa deuda quedó ahí. Y con respecto a Dios tampoco podrás hacer nada más que lo que hayas hecho en vida. Y eso nos obliga a todos a reflexionar. Una vez escuché a una mujer política importante aquí en Cataluña y le preguntaban algo sobre la muerte, que si ella creía algo, y entonces ella dijo, a mí no me gusta pensar en eso. Y esa es la posición de muchos. A mí no me gusta pensar en eso, porque no saben realmente si hay algo después de la vida, después de la muerte, y entonces dicen, yo prefiero no pensar en la muerte. Prefiero no ubicarme en ese escenario porque no sé lo que va a ser de mí. Y si hay un Dios, no sé si me va a recibir. Y si no hay Dios, no sé lo que me depara. Y por eso mucha gente no quiere hablar de esos temas, no quiere ponerse en esa situación, que sin duda nos va a llegar a todos. El papá de Francisco vivió 90 años, son muchos años, pero otros mueren antes. Mi papá no llegó a los 80, por ejemplo. Y otros incluso antes. Ayer leía de un presentador de televisión que falleció con 42 años aquí en España. A todos nos va a llegar ese momento. Entonces, nos podríamos olvidar de celebrar el cumpleaños de Jesús y no pasaría absolutamente nada. Podríamos celebrarlo y tampoco pasaría absolutamente nada, porque eso no, de esa celebración o de esa no celebración no va a depender ni nuestra salvación ni nuestro futuro con el Señor. Aunque evidentemente, y cada vez está más claro, la Navidad es una fiesta con orígenes que no son cristianos. Fue una adaptación que se hizo para tener contento al pueblo que adoraba a otros dioses y otros ídolos falsos precisamente el 25 de diciembre. Y los que quieran encontrar más referencias, porque hoy no las voy a dar, pueden ir a mi Facebook, buscarme por ahí Carlos Villanueva en Facebook. Si hay muchos Carlos Villanueva, mirar el que sea así un poco más guapo. Entonces ahí, así, de 50 años. Y ahí yo hace 2 o 3 semanas puse un post explicando toda esa adaptación que se hizo para que entendamos que la Navidad no la celebraban los primeros cristianos.
No había una ordenanza a este respecto en la palabra de Dios. Y sin embargo, lo más importante para mucha gente que sí celebra la Navidad con todo su esplendor, se olvidan que lo más importante de Jesús no fue el nacimiento, fueron sus últimos 3 años de vida. Porque la Biblia nos cuenta muy poco de los primeros 30 años de Jesús encarnado en la tierra. Apenas se nos relata un poquito de cómo fue su concepción sobrenatural, su nacimiento humilde y sencillo, y de ahí salta en un momento hasta los 12 años de edad, cuando un día se pierde en Jerusalén, allí en una visita que hacen sus padres a Jerusalén, y el niño se pierde por el templo, y de ahí salta hasta los 30 años, y apenas se nos cuenta nada de la vida de Jesús, porque lo más importante es lo que él hizo en sus 3 últimos años de vida. Fue cuando él empezó a hacer milagros, fue cuando él empezó a predicar abiertamente a todo Israel, y fue cuando él seleccionó a 12 discípulos para que después de muerto siguieran con la labor de predicar el Evangelio. Y por cierto, Jesús había anunciado su muerte, y en Mateo 16, 21, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, porque Jesús a sus discípulos le enseñó más cosas que al resto de la gente y de las multitudes. A esos miles que se alimentaban cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces, no oían estas cosas, pero los discípulos sí. Y tú y yo tenemos la oportunidad también de ser enseñados con lo mismo que Jesús le enseñó directamente a los discípulos. Y en Mateo 16, 21 Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, y que sufriría muchas cosas terribles de manos de los ancianos fariseos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Mateo 28, 6 nos enseña que las mujeres fueron, una vez crucificado Jesús y enterrado en ese sepulcro, fueron, después de pasado el día de reposo, cuando fueron a embalsamar correctamente y de acuerdo a las tradiciones judías, cuando fueron a embalsamar el cadáver, vieron que la tumba estaba vacía y había allí unos ángeles, y le dijeron a las mujeres: no está aquí, Él ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan al lugar donde está su cuerpo y vean que está vacío. Sí, los que hemos estado en Israel, hay un lugar que se llama el Jardín de la Tumba Vacía. Un lugar que muy probablemente bien puede ser el lugar donde enterraron a Jesús hace 2000 años. Y se cree que es ese lugar porque encaja con la descripción que se hace en los evangelios de ese lugar. Era un huerto, estaba a las afueras de la muralla de Jerusalén, era de un hombre rico y estaba excavado en una roca, era una tumba en una roca natural. Sí, allí está, allí lo vemos, y efectivamente los que hemos estado allí podemos comprobar que esa tumba está vacía. Quedó vacía al tercer día después de haber enterrado allí a Jesús. Entonces no nos podemos olvidar en nuestra vida, en nuestro calendario personal, hay 3 fechas que tú no puedes olvidar nunca. Tú te puedes olvidar de la Navidad, no va a pasar nada, tu vida no va a cambiar en gran manera. Te puedes olvidar de celebrar el cumpleaños de Jesús, nada pasará, Dios no se va a ofender. Pero hay 3 fechas que tú no puedes olvidar en tu historia. La primera fecha es precisamente la fecha en que murió Jesús. En esa fecha donde Jesús murió en la cruz del Calvario, hace aproximadamente 2000 años, Jesús venció el pecado. En esa muerte, derramando su propia sangre, Él, que era absolutamente inocente de todos los posibles pecados que le pudieran imputar, era inocente, santo, no culpable de nada, pero Él asumió la culpa de tu pecado. Por eso tú no puedes olvidar esa fecha, porque si algún día en tu vida
el diablo o cualquier persona enviada por el diablo viene a señalarte como culpable de algún pecado, tú puedes en ese momento mirar a la cruz y saber ciertísimamente que Jesús venció el pecado de tu vida. Tú no lo podías vencer, porque tú y yo somos incapaces de vencer el pecado, de vencer la tentación. Somos incapaces. Y si hay alguno aquí que se crea capaz, encarecidamente le pido que hable conmigo al final de esta reunión. Encarecidamente. Porque ninguno de los que estamos aquí somos capaces. La Biblia afirma que no hay ninguna persona buena en este mundo. Ni la ha habido. Solamente Jesús. Jesús fue tentado en todo. En el dinero, en el sexo, en la ira, en la blasfemia. Fue tentado en cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Pero no pecó en nada. Y siendo libre de toda culpa, Él decidió morir en la cruz para vencer el poder del pecado. De manera que tú y yo, cada vez que pecamos, podemos mirar a la cruz y saber ciertísimamente que nuestros pecados han sido vencidos allí en aquella cruz. La segunda fecha que tú no puedes olvidar bajo ningún concepto es la fecha de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, tal y como nos cuenta la Biblia, tal y como testificaron los discípulos de Jesús, tal y como testificaron cientos de personas a los que Jesús se les apareció durante 40 días consecutivos. Ese día Jesús venció a la muerte. A la muerte. El día que Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios en el huerto del Edén, ese día la raza humana quedó sentenciada a la muerte física y a la muerte espiritual. De manera que el ser humano, que había sido creado por Dios para ser eterno y no morir nunca, y no envejecer ni deteriorarse con las enfermedades o con el transcurso del tiempo, ese día que murió, que Jesús despertó de la tumba, ese día Jesús venció a la muerte. Y ciertísimamente tú y yo podemos esperar que aunque seamos enterrados, incinerados o echados al fondo del mar el día que muramos, cuando Jesús venga a por su iglesia, Él nos va a levantar de los muertos, como Él mismo fue levantado, primicias, dice la Biblia, de los que habíamos de resucitar. Son dos fechas importantísimas: la muerte y la resurrección de Jesús. Si Jesús solamente hubiera muerto, no hubiera sido suficiente para nosotros. Nosotros también moriríamos y no despertaríamos nunca a estar en la gloria y en la presencia de Dios. Era necesario la muerte y era necesaria la resurrección. Por eso Jesús se lo anunciaba a sus discípulos: es necesario que muera, pero resucitaré al tercer día. Los discípulos escuchaban eso, pero no querían oír, no querían entender. Por eso cuando murió Jesús en aquella cruz, en aquel día de Pascua, los discípulos quedaron hechos polvo. No entendían por qué había muerto su maestro, su Mesías, su Salvador. No eran capaces de recordar lo que Jesús les había anunciado varias veces, en diferentes ocasiones. No eran capaces de recordarlo. Hasta que ocurrió algo en sus vidas, que fue la activación para empezar a recordar todas las cosas que Jesús dijo e hizo. Y voy a hacer un paréntesis aquí y me voy a ir a la tercera fecha que tú no puedes olvidar jamás en tu vida. La tercera fecha que tú no puedes olvidar es la fecha en la que tú naciste de nuevo. La fecha en la que tú fuiste dado a luz en el reino de los cielos. ¿Te podrías olvidar de la fecha en la que naciste aquí en la tierra? ¿Te podrías olvidar de celebrar tu cumpleaños? El otro día estaba escuchando a una persona
que había tenido un cáncer muy agresivo y los médicos le habían diagnosticado incurabilidad. Finalmente esa persona se sanó y su familia le decía: ahora no celebramos su cumpleaños, ahora celebramos su otro cumpleaños. El día que los médicos le diagnosticaron que ya estaba libre de la enfermedad, él volvió a nacer de alguna manera, y entonces la familia decidió que ya no le celebraban el día que nació de su madre, sino el día que volvió del cáncer. Imagínate. ¿Cuánto más nosotros tenemos que recordar la fecha en la que se aplica a nuestra vida los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesús? Ese día en que nosotros invocamos el nombre de Jesús, le confesamos nuestros pecados y pusimos nuestra vida en sus manos y le dijimos: Señor, sálvame. Esa fecha tú no la puedes olvidar nunca. En 1 Corintios 15, del 55 al 57, dice el apóstol Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado, que es el aguijón que termina en muerte, el pecado es la picadura y la consecuencia no es un grano, es la muerte. Dice: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le ha dado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando tú reconoces que lo que pasó hace 2000 años, esa muerte y esa resurrección son para ti. Te reconoces pecador delante de Dios, te reconoces necesitado absolutamente de Dios, incapaz de ir de otra manera a Dios, solamente por medio de Jesucristo. Aún te diría yo una cuarta fecha que no podríamos olvidar, pero no sabemos cuándo va a suceder, que es la fecha en la que Jesús ha prometido regresar a buscar a su iglesia. Esa es la esperanza que todo cristiano no puede olvidar nunca. Cada hijo de Dios en este mundo debe de estar esperando esa fecha, el regreso del Señor Jesucristo, porque en ese día se cumplirá que los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos en el día que el Señor venga serán llevados al cielo, arrebatados. Así, parece de película, ¿verdad? Pero eso va a ocurrir. Eso está profetizado, igual que estaba profetizado que Jesús iba a morir y que Jesús iba a resucitar, y se cumplió. También está profetizado que Él va a venir y va a resucitar a los muertos en Cristo y va a levantar en lo que se llama el arrebatamiento a su iglesia presente en ese momento. ¿Qué le ocurrió a esos discípulos que en el momento que vieron a Jesús finalmente fallecer en la cruz estaban desolados? ¿Por qué estaban desolados? Porque no recordaban, en su mente había una tiniebla y una confusión tal que no recordaban lo que Jesús les había estado diciendo por 3 años. Es necesario que muera y resucite. Ellos no se acordaban de eso. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que vino el Espíritu Santo sobre sus vidas. En ese momento ellos entendieron. En ese momento ellos conectaron todas las cosas. Algunos, ni siquiera viendo a Jesús resucitado, eran capaces de creer. Ni siquiera viéndole ahí, no creían. Déjame que meta las manos en tu hueco ahí, en donde estaban los clavos. Déjame que te toque para saber si no eres un fantasma o si no eres una imaginación mía. Ni siquiera viéndole resucitado. Fue cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos que entonces pudieron empezar a recordar todas las enseñanzas de Jesús. Algunos en el día de hoy tienen problemas con la muerte de Jesús. Dudan de que Jesús muriera por los pecados de todos los hombres. Una vez le preguntaron a un pastor en una conferencia en una universidad:
alguien ateo. ¿Cómo es posible? Pastor, contésteme a esto. ¿Cómo es posible que un solo hombre, un solo ser humano, sufriendo unas horas, un castigo de unas horas, pudiera salvar a toda una millonada de gente a lo largo de la historia? ¿Cómo es posible que un solo hombre, sufriendo unas horas, pudiera salvar para toda la eternidad a millones de gentes? Es buena la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? Y la respuesta también es muy buena. Y se la dio este pastor a ese alumno ateo. Le dijo, es posible porque el valor de esa persona era el valor de millones de personas y aún más. Porque si tú pudieras poner en una balanza las buenas obras de todos los seres humanos, todas las buenas obras que han hecho los seres humanos a lo largo de la historia, todos los actos bondadosos de los seres humanos en un lado de la balanza y al otro lado de la balanza pones a Jesús, ¿qué pesaría más? Sin duda alguna, la persona de Jesús. Por eso, el sacrificio de un solo hombre, pero era un solo hombre perfecto en todo, santo al 100%. Por eso el sacrificio de un solo hombre fue válido para salvar a millones de personas. No hay nada más valioso que Jesús en esta creación. Si tú pones en un lado de la balanza la creación de Dios, hermosísima, la mires por donde la mires, miras, contemplas los cielos, contemplas los océanos, contemplas valles impresionantes, los glaciares, el polo norte, el polo sur, contemplas las galaxias, todo lo que el hombre ha podido conocer de la creación y lo pones en un lado de la balanza y pones en el otro lado a Jesús. Jesús es más valioso, Jesús pesa más. Otros no tienen problema con la muerte de Jesús, incluso lo tienen ahí en su casa en un crucifijo así, crucificado, pero tienen problemas con la resurrección de Jesús. Esos son los que llamaríamos agnósticos. Si no lo puedo entender aquí, no me lo creo. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él sanaba, la Biblia nos cuenta que Él sanaba a multitudes, a todos los que venían a Él, Jesús los sanaba. Endemoniados, cojos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, enfermos de lepra, cualquier clase de enfermedad, todos los que venían a Jesús, la mujer del flujo de sangre, gente que tenía fiebres, que no sabían de dónde venía la infección, cualquier enfermedad, y Jesús los sanaba. Y nunca, nunca, nunca los religiosos de la época, los fariseos que tanto odiaban a Jesús, nunca le dijeron, ese ha sido un milagro falso. Tú le pagaste al cojo para que se hiciera el cojo. Tú le pagaste al ciego para que se hiciera el ciego. Nunca. Jamás le discutieron un milagro. Lee la Biblia. Jamás le acusaron de hacer un falso milagro. Lo más que trataban de rebatirle a Jesús, es que lo has sanado en el día de reposo y ahora está ahí cargando su camilla. Y no se puede cargar la camilla en el día de reposo. Porque no podían decir nada acerca del milagro que habían visto. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, vieron cómo Jesús multiplicó 5 panes, unos panes y unos peces, y todos comieron de gratis. Todos vieron la multiplicación. Allí no había una lonja donde llegaban barcos con pescado, ni un horno para hacer pan. Todos vieron la multiplicación. Ninguno rebatió ninguno de los milagros de Jesús. Pero hoy en día, en el siglo XXI, vivimos una época donde la gente dice, si no tiene una explicación científica, no me lo creo. Si alguien se sana de un cáncer o de cualquier cosa, no, eso es la suerte, eso es la medicina, eso es quién sabe qué. O no estaba tan enfermo. Con tal de no creer en lo sobrenatural. Claro, la resurrección de Jesús es algo sobrenatural. No hay médico que pueda explicar una resurrección. No hay ciencia humana que pueda explicar una resurrección. Lo crees por fe, porque la vida del cristiano es por fe. No es por lo que la ciencia puede explicar.
Yo siempre he dicho que si la ciencia, los científicos, los investigadores asumieran como ciertos los principios de la palabra de Dios, la ciencia habría llegado mucho más lejos de lo que hoy ha llegado. Pero tristemente, muchas empresas y muchos científicos, como Stephen Hawking, se empeñaban en tratar de demostrar que era imposible que Dios existiera. Y ese fue como el odio y la motivación de ellos para vivir, que Dios no existe y que no se podían explicar los milagros. Y efectivamente no se pueden explicar. ¿Cómo vas a explicar tú que Dios abre el Mar Rojo y pasan millones de personas de Israel que estaban saliendo de Egipto huyendo del faraón? ¿Cómo vas a explicar tú que oró el profeta y el sol se detuvo y retrocedió 10 grados? Nadie puede hacer eso. Ningún gobierno, ningún ejército militar, ningún científico, ni el doctor Bacterio, nadie. Nadie puede hacer tal cosa. La resurrección de Jesús fue un hecho ciertísimo, testificado por cientos de personas. Y Dios sigue haciendo milagros al día de hoy. Otros quizá no tienen problema con decir que Jesús murió y que Jesús resucitó, pero ponen en cuestión que Jesús fuera realmente el Salvador. Porque si Dios fuera tan bueno y quiere el bien de los hombres, ¿por qué los niños mueren de hambre en África? ¿O por qué viene un terremoto y mata miles de personas en un momento? Y piensan que el sufrimiento que muchas veces experimenta el ser humano no tiene razón de ser. Si Dios existe, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Y allí se quedan atascados y se quedan encallados. Y eso les impide seguir creyendo en el Señor. Pero no se dan cuenta de una cosa. Esos mismos que dicen que por qué permite Dios el sufrimiento, no se dan cuenta de una cosa. Y es que Jesús sufrió de gratis en la cruz por ti y por mí, cuando Él no merecía sufrir. Jesús entiende el sufrimiento. Jesús entiende el sufrimiento de unos papás que pierdan a su bebé, que aparentemente pues, no tiene culpa de nada. No le ha dado tiempo ni de pecar, porque no tiene conocimiento. Pero hay leyes espirituales que se cumplen en nosotros. Y los pecados de nuestros antepasados afectan a nuestras vidas. Pero no te olvides nunca de que Jesús entiende tu sufrimiento porque Él mismo sufrió. Entonces, para aquellos que quieren tener frescas esas fechas en sus vidas, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y el día que naciste de nuevo, yo lo recuerdo perfectamente, lo tengo anotado en mi calendario. Sé lo que ocurrió ese día, sé lo que me dijeron ese día, lo que me predicaron ese día. No estaba en una iglesia, estaba en una habitación y alguien me estaba hablando las verdades de Dios. Porque lo que te alumbra no es venir a la iglesia, lo que te alumbra es la palabra de Dios. Por eso cuando tú sales a predicar a la calle, tú estás siendo iglesia en la calle. Cuando tú te sientas con tu familia a comer en una mesa y les hablas de Cristo, tú estás siendo iglesia en ese momento. Tú eres un embajador en ese momento. Y es la palabra que tú digas, no tus argumentos, no tu palabrería, es la palabra que tú digas la que va a alumbrar sus vidas. ¿Estamos? Por eso tú tienes que conocer la palabra. Tienes que atesorarla, guardarla y amarla con todo tu ser para que tú puedas ser portador de luz a otros. La palabra de Dios es para edificación, consolación y exhortación. Para algunos es exhortación porque se portan mal y tienen que ser exhortados. Para otros es consolación porque están afligidos, están sufriendo y la palabra de Dios les lleva consuelo. Para otros que ya han vivido esos procesos, es edificación, porque Dios te quiere hacer crecer en el Señor, en el Espíritu y en el conocimiento de su palabra. Y el Evangelio es algo bien sencillo, ¿sabes? A veces lo queremos complicar demasiado, con doctrinas enrevesadas y cosas, pero yo te voy a leer unos cuantos pasajes
que te van a dar luz para que tú entiendas quién eres tú y cómo Dios te ha diseñado. Porque el Evangelio es algo sencillo. Si el Evangelio no lo puedes llevar a la práctica, no es Evangelio. Dios no quiere complicarnos la vida. Dios quiere hacernos la vida más fácil, volviéndonos a Él y a su diseño. La Biblia tiene respuesta para toda necesidad humana. Y lo primero que tú tienes que entender es el diseño de Dios para tu vida. Y me encanta Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios ilimitado en poder. Y sin embargo usa personas como este burrito que hay aquí delante, limitadas absolutamente, para llevar su palabra. Dios tiene un amor totalmente incondicional y usa personas como este brutito que tenéis aquí delante, tan condicional que si alguno me hace algo, ya me cuesta amarle. Pero Dios usa personas condicionales para llevar su amor incondicional. Dios muestra su poder ilimitado, en su poder creador, a través de personas que somos totalmente torpes, limitados, que si nos descuidamos nos clavamos el destornillador en la mano. Imagínate si somos torpes. ¿O quién no se ha cortado alguna vez con un cuchillo en la cocina? Imagínate. ¿A que no lo hiciste adrede? Se escapó el cuchillo y ¡uy! Me rebané el dedo. Pues imagínate, Dios usa ese tipo de personas como nosotros para llevar su poder ilimitado. ¿No te parece impresionante Dios? ¿No te parece que Dios confía demasiado en nosotros? A mí me parece asombroso. Porque si yo quisiera escoger un equipo para liderar mi empresa o mi iglesia, yo, humanamente hablando, escogería los que tengan más carreras universitarias, los que tengan una mejor formación, una mejor cultura, los que vengan de un determinado ambiente. Pero Dios no hizo eso. Jesús no hizo eso. Jesús escogió 12 hombres que cuando la gente los veía, la gente decía, pero si estos son de Nazaret, pero si estos son galileos, perdón, pero si son brutos, no tienen letras ni conocimientos, son pescadores. ¿No te parece asombroso? Si alguna vez pensaste de ti mismo, ¿qué hago yo en la iglesia? ¿Qué hace Dios acordándose de mí? Pues sabe bien que precisamente Dios escoge personas incapaces, limitadas, personas torpes, para que la excelencia de su poder y de su gloria sea más manifestada y más evidente en nuestra vida. Amén. Dios no te escoge porque seas bueno o porque seas el más capaz. No. Dios capacita a los que llama. Y cuando la gente te vea predicándole, cuando la gente te vea hablando de Jesús y digan, pero esta, mejor, ¿sabes qué? Mejor, porque así van a decir, wow, lo que le estoy oyendo decir y yo pensé que era un bobito. Wow, algo tiene esa persona. Si yo le conozco, si no tiene ni la primaria hecha. ¿De dónde saca esa sabiduría? Es que así le decían a Jesús. Si es el hijo del carpintero, si nunca ha ido a una escuela de rabinos a estudiar la Torá, pero si este es uno cualquiera. ¿De dónde saca esa sabiduría? Y cuando escuchaban a Pedro hablar y a los apóstoles, la gente se quedaba maravillada porque eran gente normal y corriente. No eran los que habían estudiado en Harvard ni en Oxford. No tenían máster de ningún tipo. Tenían al Espíritu Santo. Tenían al Espíritu Santo. Entonces, quiero que leas conmigo 2 Corintios 4, del 6 al 7. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo.
Ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, no es tu luz, es la luz de Dios brillando a través de ti, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder no es de nosotros, proviene de Dios. Y la gente dirá, wow, este tipo viene de Dios. Este tipo, esta mujer, este hombre que yo veo delante de mí con apariencia de debilidad, pero tiene algo de Dios. Esa sabiduría que tiene. Ha impuesto las manos en un enfermo y se sanó. Cuando habla, todo el mundo queda escuchando. Eso es el poder de Dios manifestado a través de tu vida. Y lo mejor que te puede pasar es que no te aplaudan a ti, para que no creas que es tu poder o que es tu brillo o que es tu luz, sino que tú sepas muy bien que eres un vaso de barro absolutamente y que toda la gloria es de Dios. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios para nosotros? Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo, escucha bien esto, porque este eres tú, de esto es de lo que tú estás compuesto, todo tu espíritu, alma y cuerpo. 3 partes. Qué sencillo es el diseño del hombre. Qué sencillo es. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y todos entendemos lo que es el cuerpo, ¿verdad? Unos tienen más orejas, otros menos, más altos, más bajos, más gordos, más flacos, de un color, de otro color. Todos sabemos lo que es nuestro cuerpo. Y el ser humano ha avanzado mucho en investigar el cuerpo humano y aún así le queda muchísimo. Hay muchísimas enfermedades que no se sabe cuál es la cura. No hay cura contra el envejecimiento, qué pena. Si hubiera una cura contra el envejecimiento, ¿cuánto pagarías? Hay una cura, claro que sí, que es Jesucristo. Pero ese es el cuerpo. El alma, también el ser humano ha profundizado en el alma. Y en el alma está nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra mente. En el alma también están las emociones, los sentimientos. Esos son nuestras emociones, lo que sentimos. Cuando te dan una buena noticia y tú te sientes alegre. Cuando nace un niño en un hogar y todo el mundo está feliz. Está feliz. Cuando el Barça pierde, aquí la mitad están apagados, yo los veo. Pocas veces pierde el Barça, hay que decirlo. Entonces, los sentimientos. Y también está la voluntad. La voluntad es ese relé que hay dentro de mí que me lleva para un lado o para el otro. Pero esa voluntad está de alguna manera influenciada por la mente y por las emociones. Está influenciada por el intelecto y por las emociones. Uno se despierta un día y, qué sé yo, es el día de tu cumpleaños. Y a algunos no les gusta nada el día de su cumpleaños. Hay personas que no quieren ver a nadie, no quieren recibir llamadas, no quieren porque les recuerda que son un año más viejos. Y están tristes, ay, un año más viejo, esto es inexorable. Pero otros están felices, ¿por qué? Porque les encanta celebrar, les encanta recibir regalos, les encanta partir una tarta y quedar con la familia, quedar con los amigos. Ese día se puede acabar el mundo, pero ellos están felices. Muy bien, son las emociones. Algunos llega el día 26 del mes, no tienen un euro en el bolsillo y están tristes, no quieren ver a nadie, no quieren salir de casa, no quieren gastarse el último euro. Llega el día 1, ven la cuenta que les han ingresado la nómina y están exultantes, están felices, cambian las emociones. ¿En base a qué? A una circunstancia externa que ocurrió. Y el cambio de las emociones me lleva a tomar decisiones en un sentido o en otro. Aparece el día lluvioso y tú dices, ay, no me levanto, no voy a trabajar, no me saquen de aquí, jefe, estoy enfermo, no voy. Llega por ahí marzo, abril, empieza a haber otra vez sol en Barcelona, empezamos ya a mirarnos a ver si me vale el bañador, el bikini, y ya empezamos a recuperar la sonrisa. Y ese día estamos felices, ¿sí? ¿Qué tendrá el sol, verdad? Que las culturas con sol parece que disfrutan más de la vida.
Pero lo cierto es que ahí está nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? La Biblia dice que tenemos espíritu. Somos en un 33% espíritu. Y pocas veces el ser humano se preocupa del espíritu. Para algunos el espíritu es lo mismo que el alma. Para otros no existe el espíritu. Pero la Biblia dice que tenemos espíritu. ¿Para qué sirve nuestro espíritu? Con el cuerpo yo me relaciono con el ambiente natural. Con el alma yo me relaciono con los demás. Yo puedo odiar, puedo amar. Pero con el espíritu nosotros nos comunicamos con Dios. En el espíritu está nuestra intuición, nuestra comunión, nuestra conciencia. Eso reside en el espíritu. Y cuando tú naces de nuevo, esas cosas empiezan a cobrar vida. Se despierta en ti el interés por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Y pocas veces el ser humano se preocupa de su parte espiritual. Aún muchos cristianos quieren vivir la vida cristiana desde el alma, desde las emociones, porque les es fácil. Y entonces vienen a la iglesia y cuando está el grupo de alabanza cantando y ven a todos los hermanos en la fe cantando, entonces ellos se animan y alaban a Dios. Pero cuando están solos en su casa, no tienen ganas. Y simplemente no alaban, no oran, no buscan a Dios. ¿Por qué? Porque lo que está gobernando su vida no es el espíritu, es el alma. Si me apetece lo hago, si no me apetece no lo hago. Pero Dios nos manda que no podemos seguir viviendo de la misma manera. En el momento en que tú naces de nuevo, quiero leer Efesios 4, 22, 23. Dice el apóstol a esos discípulos de la iglesia de Éfeso, les dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Es decir, por supuesto te tienes que deshacer del pecado. Si antes robabas, no robes. Si antes mentías, no mientas. Pero también dice que te deshagas de tu antigua manera de vivir. Es decir, habrá cosas de nuestra vida antes de conocer a Jesús que no eran pecado, pero que no eran buenas, no sirven para nada en la vida cristiana, no edifican tu vida. Dice, esa manera antigua de vivir está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Quiere decir que habrá, lo primero que tú tienes que hacer, y me gustaría que lo hicieras en estos días que vas a tener libres sin trabajo, alguna mañana, alguna tarde, algún ratito, saca una libreta en tu casa y haz un inventario, escucha bien, un inventario de las creencias y valores que tú traías antes de conocer a Cristo en tu vida. Creencias y valores, no importa si eran buenos, malos o regulares, haz un inventario para que luego tú aprendas a ubicar cada cosa. A lo mejor había gente que creía, y yo he hecho aquí una lista de cosas, que no había nada después de la muerte, que cuando el hombre muere su energía pasa a estar con otros, que había reencarnación, que el infierno está aquí en esta vida porque esta vida es terrible. Algunos creen eso y vivían con eso como un parámetro. Otros que no necesito a Dios, no necesito ninguna iglesia, no necesito que nadie me enseñe nada. Otros creían que la Biblia era un libro cualquiera, que no es palabra de Dios. Otros dicen, tengo derecho a abortar. Una mujer puede decir, tengo derecho a abortar porque es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo. O que el divorcio es muy útil, sobre todo si ha habido traiciones, o que se nace homosexual o se nace heterosexual. Otros creen que el destino no se puede cambiar, que el dinero es lo más importante de la vida, que el valor de mi vida es lo que tengo materialmente, que nací pobre y moriré pobre, que si Dios existiera no permitiría sufrimiento, que creo en Dios pero no creo en lo sobrenatural. Hay personas que piensan mucha clase y viven con eso. Hay hombres casados que miran a una mujer y la desean, pero no piensan que eso está mal. Dicen, no, mientras no me acueste con ella no está mal. Y piensan de esa manera y viven mirando de esa manera. Si me porto bien iré al cielo, piensan algunos. Y lo viven de esa manera. Si yo no me ayudo, nadie lo hará. En esta vida hay que golpear antes de que te golpeen. O si me la hacen, la devuelvo.
Algunos tienen eso como una regla de oro en su vida. Los niños deben educarse sin castigos, sin azotes, solo con diálogo y ejemplo. Todos los hombres son machistas, eso lo piensan algunas mujeres. Todas las mujeres son manipuladoras, eso lo piensan algunos hombres. El sexo no requiere amor, es solamente algo físico. Son algunos ejemplos de principios y de valores que están, a lo mejor incluso permanecen a día de hoy, después de haber empezado a caminar con Dios. Y yo tengo que hacer un inventario. Y después de hacer el inventario, yo tengo que ir con honestidad a la palabra de Dios y ver qué dice Dios al respecto de cada una de esas cosas que yo tengo como un valor seguro en mi vida. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y tengo que ponerme delante de ese espejo y tengo que tachar lo que no sea verdad y tengo que asumir lo que sea verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Haz ese inventario y vas a ver que tu vida empieza a caminar mucho más ligero. Y lo que yo quiero hacer en el día de hoy es orar por ti, porque lo que pasó en la vida de aquellos discípulos, que eran gente normal y corriente, más bien de los brutitos, lo que pasó sencillamente fue algo sobrenatural. Y es que en el día del Pentecostés, ellos no cambiaron cuando vieron a Jesús resucitado. Ellos no se volvieron valientes y osados cuando vieron a Jesús resucitado. Ellos se alegraron, pero sus vidas no cambiaron. Fue cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos que ellos cambiaron, ahí sí, de una forma radical. Lo puedes leer en Hechos capítulo 2, pero lo puedes leer en tantas y tantas personas que nos cuenta la Biblia, que eran personas normales y corrientes, pero vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando venga el Espíritu de Dios, no será para que tú sientas un placer especial. Olvídate de eso. Olvídate de que Dios quiere darte el Espíritu Santo para que tú te sientas bien. Eso es mentira. Eso es un falso evangelio que muchas veces se ha predicado y la gente dice, sí, que oren por mí, quiero sentir el Espíritu Santo. Y piensan que les va a dar una especie de corriente y que les va a hacer vibrar en el cielo y luego van a caer aquí a la tierra. No, Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo es para que tú recibas poder para ser testigo. Acuérdate de Cornelio, aquel hombre que cuando llamó a Pedro para que, guiado por el sueño que tuvo y por los ángeles que se le mostraron, él reunió a toda su familia. Él no dijo, bueno, a ver qué me dice Pedro a mí, que me profetice, que me hable, que me unja con aceite, que me imponga las manos, que quién sabe qué. No. Él reunió a toda su familia. Ese hombre tenía un corazón que había entendido el corazón de Dios, que todos se enteren de las buenas nuevas. Y vino el Espíritu Santo sobre él y sobre toda su casa. Y yo estoy seguro que ese hombre se convirtió en un gran evangelista. No un evangelista, en un gran representante de Dios. Los 120 que estaban en el aposento alto en Jerusalén el día de Pentecostés estaban orando y estaban unánimes, pero en ellos había un deseo. Jesús les había dicho, la última vez que se vio con ellos, id y predicad el evangelio a todas las naciones. ¿Cuándo empezaron a predicar el evangelio? ¿Cuándo empezaron a cumplir eso? Ellos ya eran salvos. Ellos ya tenían el cielo garantizado porque sabían que Jesús era el Salvador y lo habían reconocido como tal. Pero empezaron a predicar el evangelio, empezaron a cumplir su propósito en la vida cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Si tú quieres hablarle a otras personas de Cristo y hasta el día de hoy no has sabido ni cómo hacerlo, ni cómo empezar, ni si estás seguro de que lo puedes hacer, yo quiero orar por ti esta mañana. Quiero orar por ti para que recibas el Espíritu Santo y vas a recibir poder para testificar. Amén. Pues vamos a ponernos en pie. No quiero pedir que pase nadie aquí al frente porque esto es algo bastante de tú
relación con Dios y de lo que tú has entendido de Dios y de lo que tú quieres hacer para Dios. No de lo que quieres que Dios haga en tu vida. Vamos a empezar a darle la vuelta a esa tortilla, a ese evangelio barato, que Dios haga y que Dios haga y que Dios haga. Lo que Dios quiere hacer hoy es derramar sobre ti el Espíritu Santo para que tengas poder para testificar, para que tengas poder para hablarle a otros y decirles: mira, yo no sé cómo, pero ahora soy la persona más feliz del mundo, sé lo que me va a deparar el futuro, que es estar en la presencia de Dios un día. Pase lo que pase, venga lo que venga. Señor, tú ves los corazones y tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que ven esta predicación por internet. Tú sabes, Señor, tú estás viendo en este momento cuál es el deseo de nuestro corazón. Señor, y para aquellos que quieren vivir para darte gloria y honor, tú has preparado este tiempo donde el profeta Joel ya declaró que sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, para que personas normales y corrientes pudieran ser unos representantes de tu gloria, de tu majestad, de tu amor y de tu salvación. Señor, y de los que están aquí, yo te pido que tú los unjas con tu Espíritu Santo, que los llenes de tu poder. Señor, que repose sobre ellos la unción santa de tu Espíritu. Señor, para que ellos se conviertan en las personas más atrevidas, en las personas más osadas, en las personas más valientes, con un denuedo imparable, Señor, de manera que abran sus bocas y prediquen tu palabra a tiempo y a destiempo. Y en el lugar donde tú los tengas, en el lugar donde tú los pongas y los lleves, Señor, que ellos no puedan callarse y que al abrir sus bocas, tu sabiduría, tu poder, tu amor se manifieste a través de ellos. Señor, para que muchos más te conozcan a través de la predicación de su palabra. Señor, hoy por fe recibimos tu Espíritu Santo. Hoy por fe, Señor, hoy por fe lo recibimos para ser testigos de Cristo mientras estemos vivos, Señor. Que lo más importante en nuestra vida sea anunciar al mundo lo que tú has hecho en la cruz, Jesús, cómo resucitaste al tercer día y cómo das vida a los muertos, Señor, cómo tú vivificas, renuevas y regeneras nuestras vidas. Me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado, que me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó. Mi vida entera quiero dar por ti. Tú, Jesús, todo lo diste por mí, por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser. Señor, y si tú no nos hubieras amado primero, aún estaríamos perdidos y lejos de ti. Pero tú nos amaste. Aquella cruz manchada de inocencia, que me compró y que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado,
enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó. Mi vida entera quiero dar por ti. Tú, Jesús, todo lo diste por mí. Por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser. Si tú quieres convertirte en un embajador de Cristo, yo te invito a que levantes tus manos al cielo y por fe le pidas a Dios que te llene con su Espíritu Santo, que te llene con su espíritu de poder, con su espíritu de vida, espíritu de verdad, espíritu de santidad, espíritu de amor, para que todas las cualidades de Dios, toda la luz de Dios que ha venido a alumbrar tu oscuridad, toda la verdad de Dios que viene a ser recordada por su Santo Espíritu en tu vida, te impulse a no parar nunca de hablarle a otros del amor inagotable, del amor infinito de Dios. Sí, sí. Eres todo para mí. La razón de mi existir. Eres todo para mí. Tú, Jesús, todo lo dice por mí, por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser. La palabra de Dios dice que aquel que quiera vivir su propia vida la acaba perdiendo, pero aquel que pierde su vida, aquel que invierte todos los días de su vida en hablar a otros de Cristo, ese la salva y la gana. Por eso, Señor, séllanos con tu Espíritu Santo, para que todos los días de nuestra vida recordemos tu muerte y tu resurrección y recordemos para qué estamos aquí. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos un momento. Hay unos anuncios importantes y queremos, anuncios. Mientras buscamos los anuncios, queremos saludar a las personas que hoy nos estén visitando por primera vez. ¿Hay alguien que haya venido hoy por primera vez? Por allí, muy bienvenido, muy bienvenida. Bienvenida. Bueno, tenemos algunos anuncios. Hay varios anuncios. Yo creo que todos ellos son importantes y algunos es muy necesario que los recordemos. Primero, no va a haber devocional martes y jueves hasta el día jueves 3 de enero. ¿De acuerdo? Entonces, eso no quiere decir que dejemos de orar. Oremos. Te pones ahí a Papá Noel al lado y oras. ¿Vale? Para los que celebran la Navidad. Sí se mantienen, por supuesto, todas las vigilias y todos los domingos, y entiendo que los radicales también, ¿no? Los sábados, perfecto. Tenemos la fiesta infantil el día 3 de enero por la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces, como creo que ya se han repartido las invitaciones y seguramente ya las han entregado a los amiguitos, pues toca estar orando por esas familias para que ese día vengan con sus hijos. Y seguramente pues sería bueno también que les recordemos, por si han perdido la invitación o se han olvidado, pues que ese día tenemos una fiesta muy especial para los niños. A partir del 20 de enero, a la vuelta del próximo año, 20 de enero, tendremos 2 reuniones los domingos.
La primera reunión será a las 10:30 de la mañana para los madrugadores. La segunda reunión será a las 12:30 de la mañana para los dormilones. Pero amamos a todos, a los madrugadores y a los dormilones. Habrá un nuevo Conéctate a partir precisamente del 20 de enero. Será entonces a las 9 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana tenemos nuestro nuevo curso de Conéctate. ¿Qué es Conéctate? Conéctate es un curso de bienvenida a la iglesia, donde nosotros le damos a las personas que han venido a la iglesia en el último mes y medio, pues unas nociones básicas para empezar a estudiar la Biblia por su cuenta, para empezar a crecer en el conocimiento del Señor y empezar a caminar bien en la vida cristiana. Eso será el 20 de enero, son 8 lecciones, 8 domingos a las 9 de la mañana. Es un curso muy rico si se hace bien hecho y se hace con constancia. Los que lo han hecho pueden dar fe de ellos. Y el último anuncio, para no aburriros más, es aquellos que hacen declaración de la renta allá por el mes de marzo, abril, pues si quieren tener su certificado de los donativos que han dado a la iglesia durante todo el año 2018, madre mía, vaya parrafada que han puesto ahí. Bueno, básicamente, si tú haces declaración de la renta, te puedes beneficiar y tener una desgravación en tus impuestos de acuerdo a los donativos que tú hayas dado a la iglesia CCI durante el año 2018. Te podremos dar un certificado que tú lo incorporas en tu declaración de la renta y el gobierno te devuelve una parte de lo que tú le has dado a la iglesia, básicamente, ¿de acuerdo? Ahora, tienes que haber dado a la iglesia pues metido en un sobrecito con el nombre, porque si no, no podemos saber que es tuyo, evidentemente. Si tú vas a querer ese certificado, te tienes que anotar con Marcela, que está allí, la manzanita verde que está allí, toda guapa ella, pues con ella te anotas para firmar una solicitud, etcétera, etcétera, y con mucho gusto al comienzo del año te damos el certificado. Que Dios te bendiga, que paséis buena semana, nos vemos el domingo aquí. All creation cries out.